Desde la ciudad capital, Línea Directa con Andrea Zarralde. Bienvenidos a Línea Directa, les saluda con el gusto de siempre Andrea Zarralde. Uno de los estragos de la pandemia ha sido el impacto en la educación de nuestros estudiantes hispanos. El no asistir a la escuela de manera presencial ha aumentado la brecha académica y muchos de los jóvenes ni siquiera regresaron a la escuela. Hoy en Línea Directa tenemos el gran honor de conversar con el secretario de Educación de los Estados Unidos, el doctor Miguel Cardona. Bienvenido, doctor Cardona, a Línea Directa. De verdad es un honor tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Andrea. Bueno, empecemos a hablar que durante la pandemia miles de estudiantes latinos se pusieron a trabajar para ayudar a sus familias a pagar el alquiler y poder poner su comida en la mesa. Desafortunadamente, aunque muchos de estos estudiantes regresaron al salón de clases, también continuaron trabajando muchas horas. Como resultado, hemos visto aumentos dramáticos en el número de estudiantes latinos locales que están en peligro de abandonar la escuela debido al ausentismo crónico. Doctor Cardona, ¿qué le diría a los padres sobre el potencial de ingresos de una persona que se gradúa de la escuela secundaria y va a la universidad en comparación con una persona que no termina la escuela secundaria? Bueno, primeramente, gracias por la oportunidad de hablar directamente con los padres. Como padre también, yo sé que la educación abre puertas. Para mí, yo fui el primero en mi familia de poder ir a la universidad. Y sabemos, nos enseña el dato que los estudiantes que se gradúan de la universidad ganan un promedio de $1 millón más en su vida que de los estudiantes que se van a trabajar después de la escuela superior. Sabemos que la pandemia afectó a muchas personas y por necesidad muchos niños tuvieron que trabajar. Pero la educación abre puertas. Uno puede no solamente ir a la universidad, pero también puede tener plan donde puede ir a un trabajo, nosotros lo llamamos CTE program, técnico, un programa técnico para poder tener skills para poder seguir adelante en sus trabajos también. So, la educación, uno gana más, pero también tiene más oportunidades de seguir adelante. Al mismo tiempo, muchos padres latinos piensan que la universidad es un sueño casi imposible debido a los costos. ¿Qué nos puede decir sobre el hecho de que aquí en Estados Unidos el sueño de una educación universitaria está al alcance de casi cualquier estudiante? Hay muchas oportunidades para obtener becas, ayuda financiera, así como la joya escondida de la educación en este país, que es la universidad comunitaria. Sí, bueno, exacto. Y para muchos es un sueño que no pueden, no sienten que lo pueden lograr porque se siente muy caro. Y yo entiendo eso. Yo sé que muchos, cuando yo era director de escuela elemental, yo hablaba con padres latinos y ellos decían, mira, los niños míos no van a poder asistir porque cuesta tanto. Y eso da mucha pena porque los niños son inteligentes y tienen la creatividad, tienen la inteligencia de seguir adelante en la universidad. Tenemos programas federales, programas como el Pell Grant. Los padres van a oír el FAFSA y eso quizá ellos dicen, ¿qué es eso? ¿Y cómo lo lleno? Lo tenemos en español y queremos que los padres lo llenen porque pueden recibir becas a los estudiantes. El presidente y nosotros estamos luchando aquí para darle más becas a los estudiantes que necesitan apoyo financiero. Y ya puede ser hasta más de $8,000 al año. Y como usted dijo, las escuelas comunitarias tienen programas para darle apoyo a los niños para que puedan seguir en el trabajo o seguir con colegio, universidad de 4 años. Hay oportunidades. Sabemos que es bien difícil muchas veces navegar un sistema bien que solamente hablan inglés o quizá los maestros no saben explicarlo en español, pero sigan adelante porque los niños tienen el potencial no solamente de seguir adelante, pero mejorar nuestro país.
Doctor Cardona, y entendemos que los padres se sienten tal vez abrumados, hacen muchos malabarismos con más de un trabajo muchas veces, incluso para aquellos padres que se involucran en las actividades escolares cuando sus hijos son pequeños, muchos dejan de participar cuando los estudiantes ya llegan a una escuela intermedia, a una escuela secundaria, porque piensan que sus hijos son mayores y que quizás ya no los necesitan. Díganos, por favor, que la participación de los padres es fundamental en cada etapa de la educación y quizás sea más importante cuando ya son más grandes, adolescentes y necesitan tomar decisiones sobre su futuro que les cambie la vida. Exacto. Yo tengo 47 años y mis padres me dicen, aunque tú tengas posición allá, yo siempre voy a ser tu padre y siempre voy a dirigir y darte consejo. Mire, como padre y como educador, los adolescentes dicen que no necesitan apoyo. Yo tengo uno de 16 años y uno de 18. Todavía necesitan el consejo y el apoyo, especialmente en los años de middle school, donde los niños se creen, yo sé todo y no necesito a mis padres. Es muy importante que los padres tengan comunicación regular con las escuelas, que mantengan las expectativas bien altas, porque muchas veces los maestros quieren saber que los padres están también conectados con las escuelas y aunque los padres no sepan hablar inglés, enséñale a la escuela, enséñale a los niños que van a estar presentes y que si ellos no te entienden, que busquen a alguien que hable en español. Que nosotros ya aquí en este país hay tantos latinos que las escuelas deben de tener personas que puedan comunicarse con los padres. Mi mensaje para los padres es, ustedes son los primeros maestros y los maestros más importantes. Y aunque los niños digan que no te necesitan en las escuelas o las escuelas no se pueden comunicar bien, nunca pare de estar conectado con las escuelas y mantengan las expectativas bien altas para los niños, porque los niños suyos tienen la inteligencia de seguir adelante, ser secretario de educación o hasta presidente. Y aquí con usted un ejemplo, doctor Cardona, sabemos que usted también a nivel personal tuvo una vida difícil, padres emigraron de Puerto Rico y mira dónde ha llegado gracias a la educación. Hablemos que la mayoría de los padres inmigrantes llegaron a los Estados Unidos para escapar de circunstancias muy difíciles y para darles a sus hijos la oportunidad de tener una vida mejor en este país. ¿Puede decirnos qué significa la educación para usted personalmente y cómo la educación tiene el poder de romper el ciclo de pobreza entre los hogares latinos de inmigrantes en todo este país? Bueno, esa pregunta es una buena porque sabemos que, mire, yo soy secretario de educación, tengo mi doctorado, pero los raíces míos son muy similares a los que están escuchando. Los abuelos míos vinieron de Puerto Rico en los 60. Yo digo, se fueron del paraíso para los proyectos y vinieron para acá, para Connecticut, viviendo en unos proyectos, no tenían la playa, no tenían, ni entendían el idioma, pero trabajaron para que las oportunidades para sus hijos y sus nietos sean mejor. Gracias a Dios yo pude seguir a la universidad. Como te dije, no sabía cómo lo hacer, no tenía el dinero para pagarlo todo, pero dije, yo sé que la educación abre puertas. Y tuve la oportunidad de seguir adelante con mi educación. Gracias a Dios pude ser maestro, director de escuela. Y la pasión que uno tiene, los latinos tenemos mucha pasión para ayudar a la comunidad. Esa pasión, hay trabajos que uno puede ganar bastante. Mi consejo es, mira, yo soy un ejemplo que se puede hacer, que el sistema trabaja, pero tenemos que seguir trabajando fuerte. Quiero que los padres sepan que la educación abre puertas para los niños y no solamente para ellos, pero también para los hijos de ellos cuando tengan niños y para la familia siguiente. Bueno, yo puedo hablar todo el día sobre la educación y la experiencia que yo tuve, pero quiero que la gente entienda que este presidente, este gabinete está luchando para abrir puertas para los latinos porque sabemos que hay tanto talento e inteligencia en la comunidad latina.
Así es, doctor Cardona. Ya cerremos nuestra conversación con un mensaje de ánimo y aliento. Sabemos que nuestras familias latinas sufrieron fuertemente los estragos de la pandemia y siguen sufriendo con lo que les sucedió a nivel de educación, a nivel de hospitalizaciones, enfermedades, pérdida de trabajo. Pero como que alcanzamos ya a ver un poco la luz al final del túnel. Envíenos, por favor, a todas las familias hispanas que lo están viendo un mensaje de ánimo después de estos tiempos tan difíciles. Sí, sabemos que todo el mundo sufrió en la pandemia y las brechas académicas, pero del trabajo también sufrimos mucho, pero yo sé, nosotros luchamos, los latinos somos fuertes, vamos a seguir adelante, vamos a seguir trabajando juntos, vamos a coger a ventaja de las oportunidades de educación y vamos a seguir para adelante. Los latinos siempre siguen para adelante, ¿no? Y no hay duda aquí que vamos tener un grupo de latinos que van a seguir con la educación y seguir adelante porque este país lo necesita. Doctor Miguel Cardona, secretario de Educación de los Estados Unidos, muchísimas gracias por su tiempo, por haber compartido con nosotros en línea directa aquí su experiencia, por darnos este mensaje de ánimo para las familias latinas y sobre todo este mensaje para padres de familia y estudiantes, que la educación es el arma más poderosa que tenemos para romper los ciclos de pobreza. Bienvenido cuando quiera, doctor Cardona, esta siempre será su casa. Muchas gracias. Cuídese. Muchísimas gracias al secretario de Educación de Estados Unidos y ahora le damos la bienvenida a Jorge Figueredo. Él es el director ejecutivo de la organización sin ánimo de lucro EduFuturo. Jorge, bienvenido a Línea Directa. Gracias, Andrea. Es muy bueno estar aquí contigo otra vez. Hablemos que en este país sí se puede cumplir el sueño de ir a la universidad. Sabemos que para muchas personas, sobre todo en la comunidad latina, para muchos padres de familia, quizás el ir a la universidad es algo inalcanzable. Cuéntanos cómo en este país sí se puede lograr ir a un de estos community college, ir a la universidad, obtener un título universitario. ¿Cómo se puede cumplir este sueño? Claro, definitivamente esto es algo que nosotros en muchos países de Centro y Suramérica es un privilegio, pero acá no. Aquí las escuelas públicas, especialmente las escuelas públicas del área en la que nos encontramos, el área metropolitana en Virginia, Washington, Maryland, son muy buenas. Entonces, lo que nosotros como padres tenemos que hacer es involucrarnos con la educación de nuestros hijos y buscar organizaciones como EduFuturo para que los guíen. Nosotros tenemos programas que van desde la escuela elemental, la escuela intermedia, la escuela superior, y todos estos programas están diseñados para que los estudiantes entiendan la importancia de sacar buenas notas, entiendan la importancia de estar participando y tomando clases que los reten, y luego con esas notas nosotros los ayudamos para que consigan becas, para que consigan asistencia financiera y así puedan ir a la universidad sin necesidad de tener que gastar dinero que ellos no tienen. Entendemos perfectamente que este proceso puede ser abrumador. Estamos en un país ajeno al nuestro, como tú lo mencionas, aquí sí hay posibilidades, el sistema es distinto. Muchas veces a padres de familia se les presenta la barrera del idioma, tienen miedo por los costos, pero como tú lo mencionas, EduFuturo es una de las organizaciones que está ahí para ayudarlos, guiarlos de la mano en este proceso. ¿Cómo EduFuturo ayuda a cumplir este sueño de ir a la universidad? Háblanos un poco de los programas que tienen diseñados para ayudar a las familias hispanas. Sí, claro. Nosotros tenemos programas que empiezan desde, como dije, la escuela intermedia, pero más importante cuando llegan a la escuela superior, al 9º grado. Nosotros trabajamos con estudiantes de Arlington County y estudiantes de Fairfax County y los ayudamos también estudiantes de Prince William County y los ayudamos en un programa que llamamos Líderes Emergentes, que es un programa en el que los estudiantes están explorando las oportunidades que tienen primero sobre qué quiero yo estudiar, qué me gustaría hacer. Aquí ya empezamos a trabajar con ellos para que se despierte esa curiosidad del tipo de educación secundaria, postsecundaria que ellos quisieran tener. Entonces, la clave acá es que los estudiantes están trabajando por casi 2 meses en diferentes talleres donde ellos están aprendiendo
cosas que son extremadamente importantes y que les van a servir muchísimo cuando vayan a la universidad. Entonces, nosotros les enseñamos cómo escribir un ensayo para cuando vayan a escribir su ensayo para la universidad, ellos ya lo han aprendido, les enseñamos a hablar en público, les enseñamos a escribir su resumen y los preparamos para que ellos puedan ver qué oportunidades tienen. Entonces tenemos unos paneles donde invitamos profesionales de diferentes áreas para que les hablen, qué es lo que yo soy un médico, soy un profesor, soy una enfermera y así, o un ingeniero. Y ellos van descubriendo lo que les llama la atención y de esa manera cuando llegan al 12º grado ya están listos para poderlo hacer. Cuando ellos llegan al 12º grado, nosotros lo que hacemos es que les asignamos a una persona que es un mentor que va a estar con el estudiante todo el 12º grado, desde el momento en que inicia en el otoño hasta el momento en que reciben la aceptación de la universidad en abril o mayo. Entonces, nosotros, cada estudiante se reúne con su mentor o mentora semanalmente y empiezan a trabajar en las aplicaciones para las universidades, la asistencia financiera que le presta el gobierno del Departamento de Educación de los Estados Unidos y también las posibilidades para becas. Entonces, los estudiantes están aprendiendo todo el 12º grado cómo es que va a ser la vida cuando ellos vayan a la universidad y de esta manera sean exitosos. Para darte una idea, en época de la pandemia, nosotros tuvimos 85 estudiantes de high school. De esos 85 estudiantes, todos se graduaron del high school, 83 fueron a la universidad y solamente hubo 2 estudiantes que tuvieron que posponerlo porque sus papás no tenían trabajo y ellos querían ayudarles con eso. Pero ahí es donde uno se da cuenta de la importancia de la educación. Estos 83 estudiantes, más de 60 recibieron asistencia financiera y becas, en el cual para el primer año recibieron fondos por más de $5 millones y para estudiantes que recibieron becas de 4 años fueron más de $20 millones. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que realmente aquí sí se puede. Así es, y felicidades por ese gran logro, por la ayuda y la orientación que le brindan a nuestras familias. Aquí es muy importante todo este proceso que los padres de familia se involucren en la educación de sus hijos. Muchas veces vemos que en escuela elemental están activos en la escuela, participan en las actividades de la escuela, ya después en escuela intermedia y secundaria los dejan más solos. Es importante que desde pequeños hasta que son adolescentes los acompañemos, los guiemos y nos involucremos en la educación de nuestros hijos, que conozcamos a los maestros de nuestros hijos, a estos coordinadores comunitarios, etcétera. Háblanos de eso, Jorge, de la importancia de llevarlos de la mano e involucrarnos en todo este proceso desde pequeños hasta prácticamente que se gradúen y sigan sus estudios en la universidad. Claro que sí, esto es algo que es bien importante y es lo que hace la diferencia del éxito de los estudiantes. Y es que los padres y las mamás y los papás tienen que estar involucrados en la educación de sus hijos. Aquí nosotros no es como nuestros países donde es lo que diga el profesor o que diga la profesora, no. Aquí es una relación de trabajo paralelo, donde por un lado están los profesores dictando sus clases y por otro lado están los padres ayudándole a sus hijos a asegurarse que ellos están sacando buenas notas, que entienden cómo funcionan las calificaciones, que están involucrados y están abogando por sus hijos e hijas para que de esa manera siempre tengan buenas condiciones de aprendizaje y de esa manera puedan ser exitosos. Nosotros tenemos programas en EduFuturo donde guiamos a los padres y los empoderamos para que aprendan cómo poder navegar el sistema a nivel desde la escuela elemental, intermedia y superior, y también para que ellos siempre estén abogando por sus hijos y no tengan miedo, porque aquí no hay que tener miedo. Esto es una cuestión simplemente de una relación donde las escuelas y los profesores y profesoras quieren que los padres se involucren, quieren participar. Y aparte de eso, tienen personas especializadas que si por algún motivo no tengo buen dominio del inglés, pues eso no es un problema porque ahí van a haber personas que van a hablar en el idioma que los padres hablen. Si es español, obviamente va a haber siempre una persona que va a ser bilingüe y que les va a ayudar a ellos a guiarlos. Entonces es muy importante que se involucren y que no le tengan miedo al hecho de que en este país la relación tiene que ser siempre de doble vía.
Hablemos de una realidad que dejó la pandemia y es el ausentismo crónico. Muchos de nuestros jóvenes se vieron obligados a trabajar para ayudar a sus familias durante la pandemia y lamentablemente se quedaron trabajando y no regresaron a la escuela. ¿Por qué es tan importante que los padres entiendan que los jóvenes deben estar en la escuela, deben regresar y deben terminar sus estudios y graduarse? Sí, esa pregunta es una pregunta muy importante porque esa es la diferencia en este país de estar siempre en una situación de no poder ser una persona que voy a salir de ganar el salario mínimo a una persona que voy a ser exitosa y que voy a romper el ciclo de la pobreza. La realidad es que acá en este país, si uno no tiene ni siquiera el certificado de la escuela, del high school, no va a poder conseguir un trabajo de más de $8 la hora. Eso es un trabajo que lo va o la va a esclavizar y que va a obligar a la persona a que tenga que tener 3 trabajos para poder hacer un promedio de $24 la hora, que es lo mínimo que uno en este momento puede tener para poder sobrevivir en un área que es tan cara como lo es el área donde nosotros vivimos. Entonces, es bien importante que los padres entiendan, uno, que aquí el estudio sí paga. Y es la diferencia en que tu hijo o tu hija salga de la universidad o del college o con un certificado de estudios postsecundarios donde va a ganar más de 60, 70, $80,000 cuando están apenas empezando en los 23, 24. Entonces es una diferencia increíble de ganarse casi 4 veces más de lo que ganarían si están trabajando en una situación donde solamente ganan ni siquiera más de $8 la hora. Entonces, esa es la diferencia y esa es la razón por la cual tenemos que asegurarnos que nuestros hijos están yendo a la escuela. En muchos casos, los padres no saben, creen que los hijos están yendo, pero los hijos no lo están haciendo. Y es también por cuestiones de salud mental. Es una cuestión donde nosotros como padres tenemos que trabajar con nuestros hijos y asegurarnos que nuestros hijos se sienten bien y que saben que si de una u otra manera el hijo o hija se está atrasando con las tareas, pues no hay problema. Eso lo pueden arreglar con sus consejeros en las escuelas, pero por eso es que es importante que estén atendiendo a las escuelas y sepan lo que está pasando con sus hijos o hijas. Aquí hay una joya en este país que lo comentamos en el primer segmento con el secretario de Educación y son estos community college, estos colegios comunitarios donde las personas y los estudiantes pueden terminar su secundaria e ir a estas universidades, obtener un título técnico, obtener un título, empezar por ahí para después saltar a otra universidad. Hablemosle a los padres, Jorge, sobre esta joya que tenemos en este país. Hay colegios comunitarios en toda la región, son fáciles de poder acceder y por qué debemos en la familia conocer sobre esta opción. Claro, este es algo que es sumamente importante y hay un mito en que muchas personas piensan que si yo no mando a mi hija o hijo a la escuela de 4 años, a la universidad de 4 años, no es la misma calidad, cuando eso no es el caso. De hecho, aquí en Virginia hay una asociación entre el Northern Virginia Community College o NOVA y la Universidad de George Mason, donde el estudiante entra a un programa que se llama Avanzando, y en ese programa el estudiante ya ha sido aceptado a la Universidad de George Mason. La diferencia es que simplemente va a pagar el costo del colegio comunitario del NOVA, que es como 2 o 3 veces menos de lo que pagaría por el año si fuera directamente al primero o segundo año de la Universidad George Mason. Entonces los papás ya están ahorrando dinero en ese momento, ya el hijo está ahorrando dinero, porque esa es otra cosa. La deuda no va para el papá o la mamá, la deuda va para el hijo o la hija, que esa es otra parte que es bien importante y por eso es que los padres tienen que entender que el estudio sí paga. Y es la manera de cómo lo hacemos para que cuando al final mi hijo o hija termine los 4 años de educación no tenga una deuda que no pueda pagar. Entonces, por eso es que estos colegios comunitarios son joyas, porque tú entras, por ejemplo, vas a estudiar administración de empresas y ya de entrada tienes las materias listas que tienes que tomar en el NOVA por los 2 primeros años, sacas tu asociado e inmediatamente puedes pasar al siguiente semestre a la Universidad George Mason, continuar con tu 3er y tu 4.º año y finalmente graduarte de ese carrera profesional en administración de empresas. Entonces,
no hay excusa. Simplemente tenemos es que enfocarnos y ayudarle a nuestros hijos porque es la manera como podemos realmente romper el ciclo de la pobreza. Jorge, y otra gran joya en nuestra región es EduFuturo. Ustedes de verdad ya por décadas han estado ahí ayudando a nuestras familias en diferentes campos, sobre todo ustedes ayudaron muchísimo, no solamente con educación, sino a pagar el alquiler, ayudar a nuestras familias en situaciones tan delicadas como lo fue la pandemia y siguen ahí trabajando en pro de nuestras familias y nuestra comunidad. ¿Cómo pueden conocer más sobre EduFuturo? ¿Cómo pueden hacer los padres de familia para contactarse con ustedes, para saber qué programas les pueden ayudar a ellos y a sus hijos para terminar la secundaria, para seguir su carrera hacia la universidad, hacia el éxito y, como tú lo dices, lograr definitivamente romper estos ciclos de pobreza y cambiar la cara de nuestra comunidad hispana? Claro que sí, definitivamente nosotros pueden ir a nuestra página web que es www.edu-futuro.org. Esa es una manera. La otra manera es atender a nuestro teléfono de social media 571-309-5455. Entonces lo voy a repetir. 571-309-5455. Ahí lo pueden hacer a través de WhatsApp. Le piden a la persona que por favor los conecten y desde ahí pueden preguntar para cualquiera de los programas que EduFuturo tiene, tanto para los jóvenes como para los adultos. Así que ya lo saben, sí hay opciones. Les hemos pedido a los padres de familia en este programa de Línea Directa y en otros que se involucren en la educación de sus hijos, que conozcan sobre los recursos y sobre las opciones reales que hay disponibles en este país para que definitivamente sus hijos puedan obtener este título de secundaria y título de universitario que se necesita. Jorge, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Línea Directa, por habernos brindado esta información tan valiosa. Gracias, Andrea, y como siempre es un placer estar aquí compartiendo y siendo un vocero para que nuestras familias estén ahí, aprendan, se empoderen y salgan adelante. Así es, muchísimas gracias, Jorge, hasta la próxima y ustedes quédense con nosotros que vamos a una breve pausa y regresamos en segundos. Muchísimas gracias al secretario de Educación de los Estados Unidos y a Jorge Figueredo, director ejecutivo de la organización EduFuturo, por haber estado con nosotros en este programa de Línea Directa. A ustedes en casa también, gracias por habernos acompañado y hoy aprendimos algo fundamental, que nosotros los padres de familia tenemos un rol importante en la educación de nuestros hijos. Involucrémonos y preocupémonos porque continúen con sus estudios y sigan el camino a la universidad. Es la única manera que podemos romper con los ciclos de pobreza y darles a nuestros hijos un mejor futuro en este país. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde. Gracias y hasta la próxima.